puntos. Tiempo, por tanto, para ver cuáles van a ser las claves del día, analizar cómo se presenta la sesión y para ello contamos a esta hora, como suele ser habitual los viernes, José María Lerma, analista independiente. José María, muy buenos días. Hola Eva, muy buenos días a todos. Muy bienvenido de nuevo a nuestros madrugones, al primer análisis del día Negocios Televisión en este nuevo arranque de la temporada. Y bueno, estamos viendo esos futuros, cómo apuntan una buena sesión para el mercado europeo, pero comenzando por nuestro IBEX, ¿cómo ves la situación? ¿Qué es lo que anticipas, José María? Bueno, en principio ayer vimos una vuelta de mercado prácticamente tanto en los mercados americanos como en el mercado europeo, sobre todo a última hora. El IBEX no pudo descontar ese último, porque sabemos que los futuros cierran a las 20 horas, esas dos últimas horas de cotización no pudo descontar ese aspecto positivo y en principio pues espero un arranque positivo. Vamos a ver las noticias fuertes que tenemos, vamos a ver, me refería que prudencia, control, vamos a ver ahora dentro de una hora que abrirá el futuro y dentro de 2 horas que abrirá el contado cómo evoluciona, pero en principio espero para lo que es nuestro mercado, después de las caídas y después de ese suelo cercano en torno a los 7.650 que ya tocaba a principio de junio en las caídas y desde ahí rebotaba, veremos si en este momento se vuelve a repetir. En principio, a nivel técnico, los niveles que podemos controlar por la parte de arriba son los 7.900, 8.000, 8.030. Veremos si el IBEX puede aguantar esos niveles y por la parte de abajo 7.750, 7.700. Muy atentos a la banca y hemos visto caer y sufrir ArcelorMittal en la sesión de ayer, en las cíclicas y por lo tanto atentos a ver si las caídas se frenan y tienen un repunte también hoy al alza. Por lo tanto, hay apertura positiva y el mercado estará muy pendiente de los datos de las 14:30 horas que se van a conocer en Estados Unidos. En un momento te voy a preguntar por los principales índices neoyorquinos, pero antes no quería dejar de pasar por lo que es también un índice de referencia, el principal índice de referencia del mercado europeo, ese DAX, en un momento en el que, bueno, el mercado hoy está prometiendo esas subidas por encima del 1,5 en los futuros del DAX, pero ¿cuál es la radiografía que arroja el índice germano? Bueno, en principio yo creo que los índices, el índice alemán, el índice igual que el IBEX, igual que los índices americanos, después de las noticias y en un impacto corto, se están comportando sin ninguna sorpresa. Es decir, hemos visto que la economía americana, los datos son fuertes, en Europa está también, pero hay una tensión ante esos datos fuertes y ante la reunión que se tuvo el fin de semana, donde tanto las palabras de Powell el viernes como los mensajes que lanzaban los representantes enviados por el Banco Central Europeo, pues ya nos comentaban movimientos agresivos de subidas de tipos de interés. Incluso en Europa ya se estaba hablando de ese 0,75. Por lo tanto, ese movimiento a plazo corto no gusta a las bolsas, indudablemente, igual le ha pasado al oro dólar y por lo tanto ese movimiento pues provocaba desde el viernes, desde el lunes que continuaba con esa madrugada, movimientos a la baja en estas sesiones que hemos tenido durante esta semana. Bueno, movimiento del DAX que en principio desde los 13.200 podría tener un soporte en 12.550, veremos si la aguanta, 12.625, veremos si la aguanta. Ayer intentaba romper esos 12.600 sin poder conseguirlo y al igual, fijaros que hay en estos niveles de 12.600 la caída en febrero por la terrible guerra Rusia-Ucrania, las dos bajadas que tuvo tanto a final de julio como
como en la primera semana de junio. Ya me habéis oído comentar muchas veces que pienso que estos niveles pueden hacer de suelo de mercado y por lo tanto veremos si las bajadas se pronuncian, rompen esos 12.550, con lo cual tendremos un movimiento a la baja hacia 12.400 o por lo contrario, que es lo que yo espero, inician durante la sesión de hoy niveles de recuperación en búsqueda de los 12.850, 12.900, incluso podían intentar, dependiendo los datos de mediodía en Estados Unidos, buscar esos 13.000, bueno, pues veremos dónde se dirige, pero en principio espero un movimiento alcista y de recuperación durante la sesión de hoy. En cuanto al principal mercado del mundo, a Wall Street, hemos visto cómo el mes de agosto cerraba con caídas de media del 4%. Ayer veíamos una jornada de signo mixto, veíamos esos avances en el caso del Dow del 0,46%. Es el mercado que vigila el mundo entero y afronta también ya la recta final del año después de ese convulso primer semestre en el balance del S&P. ¿Cómo apunta el mercado americano? Bueno, pues tenemos, iniciando por el Dow Jones, en principio, bueno, pues lo has resumido estupendamente. El mes de agosto ha sido pues un mes de caída, pero yo lo dividiría en dos franjas. Una primera quincena muy positiva y de impulso al alza, donde los índices estaban, tanto el Dow Jones como el S&P 500, estaban viendo ese impulso de ese pullback, de esa tendencia bajista que iniciaba en enero, donde ya se estaba contemplando si ese pullback se rompía, si se podía empezar a valorar la posibilidad de fin de esa tendencia bajista. Bueno, pues con esos máximos que nos hacían durante el mes de agosto en los niveles, en la primera quincena, rompiendo los 34.000, bueno, pues empezaban con un impulso a la baja que la ha llevado pues a tocar esos 31.000 prácticamente que tocaban en la sesión de ayer, una sesión que hubo un movimiento en V bastante importante y ese movimiento en V en principio creo que lo vamos a seguir teniendo durante la sesión de hoy, al igual que en el S&P. Por lo tanto, niveles técnicos del Dow Jones, al menos hasta la apertura americana, y veamos después de los datos cómo hace el cierre semanal, que va a influir mucho esos datos. Bueno, pues niveles por arriba. En este momento tenemos en 31.620 cotizando, por niveles por arriba en 31.800, 31.900, niveles por abajo esos 31.400, 31.300. Una radiografía bastante similar la que tiene el S&P, bastante similar. Ayer la rotura de los 3.975, que es lo que hoy en principio tiene que intentar recuperar, está cotizando en 3.964 en este momento. Pues la rotura de esos 3.975 la hacía caer muy bruscamente en la sesión de ayer a niveles de 3.940, incluso llegaba a tocar los 3.900, como digo, con una vuelta en V durante la sesión bastante fuerte para acabar en positivo sobre el cierre del día anterior y vamos a ver hoy cómo se desenvuelve, pero en principio vigilemos por la parte de arriba en el S&P los 3.975, si los rompe pues atentos a esos 3.990, 4.000. Por la parte de abajo nos dejó la radiografía ayer muy clara, 3.940, 3.900. En principio, igualmente espero una sesión que vaya poco a poco hasta la apertura y a los datos vaya a más. Antes de pasar a preguntarte sobre el petróleo, que también es uno de los grandes elementos de los activos que vigilamos de cerca, no querría dejar el mercado americano sin detenernos en lo que ha sido uno de los movimientos destacados en la jornada de ayer. Aquí lo veníamos contando en Negocios Televisión, esas restricciones de Estados Unidos a las compañías para vender chips a China pesa evidentemente sobre esos fabricantes, sobre esos desarrolladores, y hemos visto los títulos de Nvidia, por ejemplo, dejarse ese 7,67% en la jornada de ayer. ¿Cómo ves a la compañía?
Bueno, en principio son movimientos políticos, son movimientos, voy a intentar poneros el gráfico un segundito porque siempre en el gráfico se ve mejor, aquí lo tenéis, son movimientos políticos las caídas de ayer por el intentar controlar esos chips más potentes, esos chips que pueden llevar esa inteligencia artificial y por lo tanto Estados Unidos pues imponía no solo Nvidia, también a otras compañías, pero imponía el decir, oye, no enviéis a China esos chips tan potentes o vamos a restringir. Bueno, en principio el impacto es lógico, llevan ya 4 sesiones bajando, vemos como de todas maneras desde que se inició el año el boom que tuvo Nvidia y aquí se ve bastante claro tocando esos 340 pues prácticamente a final de año, desde que se inició las bajadas en las bolsas, pues ha tenido un proceso de máximos decrecientes y mínimos decrecientes que le llevó a tocar a principio de julio unos mínimos en 140, niveles que está en este momento. China ha dado esta madrugada un paso en el que ha dicho, bueno, pues doy un visto bueno a que las auditorías de las empresas que tengo cotizando pues se puedan retomar y bueno, pienso que todas estas señales que se están dando, este nuevo acercamiento entre estas dos potencias, pues va a relajar esta presión que hay sobre Nvidia. Por la parte de abajo y a nivel técnico tenemos dos niveles. Uno, y muy atento a una posible caída adicional de $122 frente a los $137 que hay y por otra parte un repunte de Nvidia a niveles de 140, 150. ¿Qué haría si yo no estuviera dentro de la posición? Que en este momento no lo estoy. ¿Qué haría? Bueno, pues estar al margen. Buscaría si rompe los 140, 160 al alza, me entraría en una compra con él. Si tiene un repunte a la baja a los 122 y rebota para arriba y vuelve a retomar los 140, pues haría una nueva entrada con él. Pienso que Nvidia durante los próximos meses vamos a ver retomar la zona que ha intentado tocar durante todo este verano, junio, julio, agosto, situada en torno a los 180, 192 dólares. En este punto también quería preguntarte lo que está siendo el comportamiento del mercado del petróleo. José María, estamos viendo cómo a esta hora se recupera el Brent en 93,83, aunque bueno, esta semana estamos viendo, ¿no? esos cambios bruscos en el precio del crudo y quería preguntarte hacia dónde apunta ese motor inflacionario. Bueno, vemos en principio el crudo ha tenido una bajada bastante fuerte. Aquí tenemos en pantalla la evolución del crudo Brent, del crudo Texas, disculparme, ha tenido una bajada bastante fuerte, sobre todo otra vez los rumores que hemos tenido esta semana por el cierre provocado por el COVID en China, pues bueno, ha calentado mucho nuevamente estas bajadas, provocando una rotura desde los niveles de 90 a 92 dólares hasta los niveles actuales más o menos en cuanto al crudo Texas Spot que está cotizando ahora pues en torno a esos 88 dólares, en 87, 80 y por lo tanto en principio pienso que los niveles que vimos ayer de 85, 86 dólares pueden servir de soporte y freno en la caída. Por lo tanto, yo no estaría cortos en este momento, aunque el impulso técnico desde ese doble techo que hizo, pues tanto en febrero como luego en mayo, desde que se está pronunciando estas caídas a niveles de los 120, 122, 124 dólares, es totalmente bajista, con máximos decrecientes. Vemos que en principio yo veo de que puede tener un nivel de soporte a niveles de 85, 86 dólares y estaría muy pendiente a una recuperación de esa cotización del precio al alza durante la semana que viene en búsqueda de los 90, 92, incluso 94 dólares. Y ya para terminar, José María, no quería dejar
de analizar, como siempre, asomarnos a ese mercado de las criptomonedas. Es verdad que venimos como el gran protagonista de este último mes, bueno, el principal token del mundo, el mayor, el Bitcoin, que se dejaba un 15% en agosto, pero bueno, ahora lo vemos por encima de esos 20.000, que también lo hemos visto perder en las últimas jornadas. ¿Cómo es el momento en este mercado de las criptos? Bueno, pues en principio, después de, como muy bien dices, intentar romper esos 24.400 dólares que tanto estaba costando, y ese impulso prácticamente en solo 2-3 sesiones que intentaba romper esos 24.800 dólares al alza sin conseguirlo, pues que veíamos que prácticamente desde la primera quincena de agosto, desde el 14, 15, 16 de agosto, pues ha pronunciado las caídas. Pero fijaros que llevamos ya, bueno, pues 7, 8 sesiones totalmente plano. Es decir, y se ve claramente en el gráfico donde vemos que el Bitcoin se está moviendo con una consolidación de las bajadas. Los movimientos que tienen cada día son brutales. Fijaros las velas tan grandes donde puede estar tocando en la misma sesión desde los 20.400 a los 19.400. Está en un margen de volatilidad mínimos, máximos diarios bastante grande. Ayer también intentaba, bueno, pues una recuperación, la cual no acababa en positivo, pero sigue ese proceso lateral. Por lo tanto, de momento, el Bitcoin, después de la segunda quincena de agosto tan bajista que ha tenido, bastante tranquilo. Yo diría que hay que esperar a que rompa este movimiento de lateralización que está haciendo. Ahí está por arriba de esos niveles psicológicos de 20.000, que da tranquilidad, pero los niveles técnicos que yo le hago para ver el próximo movimiento son la rotura de los 20.600, 20.800 por arriba, el cual nos daría unos nuevos objetivos al alza, o por el contrario la rotura de esos 19.600 a la baja, que nos daría un objetivo de 19.200, 18.800. Pero de momento, tranquilidad. Si vemos el Ethereum, pues tiene un movimiento bastante similar, si bien el aspecto de fuerza alcista durante esta semana es mucho mayor. Ahí podemos observar en el gráfico como en vez de ese proceso lateral, el Ethereum ha adelantado ese movimiento que comentaba y tiene un proceso en principio de esa recuperación después de esas caídas que tenía en la semana anterior, intentando romper esos 1.450 dólares a la baja. Procedía a una recuperación, lleva en este momento 5 sesiones con cierres superiores y mínimos superiores, y por lo tanto muy atento este fin de semana. Sabéis que cotizan las 24 horas los 7 días, muy atento al Ethereum, a ver si ataca por arriba en los niveles de 1.650 y si puede romperlo nos daría unos nuevos objetivos por la parte de arriba, o si frena este impulso al alza y por lo tanto vuelve a la parte baja a buscar niveles de 1.475, 1.550. Pero el aspecto técnico del Ethereum en principio está adelantando ese proceso de rotura alcista, cosa que en el Bitcoin aún está en un movimiento lateral. Pues vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias por recuperar este primer análisis del día de los viernes. José María Lerma, analista independiente. Un placer, feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana. Un placer igualmente y mucha precaución.